En la primer reunión que tuvimos, hablábamos acerca del proceso que íbamos a llevar adelante. El proceso tenía que ver con 5 etapas, donde no íbamos a salirnos del marco del fenómeno ovni, del contacto extraterrestre. Habíamos dado una razón para eso, desde nuestro punto de vista, desde nuestro sentir y desde nuestra experiencia. Em, la espiritualidad a la cual el ser humano ha tenido acceso durante todo este tiempo ha tenido mucho que ver con la influencia extraterrestre, ya desde los libros antiguos, los libros sagrados como el Mahabharata, el Ramayana, la Biblia, el Popol Vuh, en fin, y tantos otros, de alguna manera han denotado esta influencia de seres que no han sido de la Tierra, que han sido seres extraterrestres literalmente, los que de alguna manera han guiado al hombre por el camino de la espiritualidad, más allá de sus bemoles, ¿no? Este camino ha sido bastante sinuoso a lo largo de la historia del ser humano, pero mal o bien nuestra conciencia de alguna manera se ha expandido gracias al apoyo de estos seres, que podrían ser seres extraterrestres o seres de dimensiones superiores, digamos, o distintas a la que nos encontramos. En la Biblia se habla, por ejemplo, mucho de los ángeles, que para algunos investigadores los ángeles de antaño son los seres extraterrestres de hoy. En fin, siempre el ser humano de alguna manera ha estado acompañado por entidades espirituales o materiales que no han sido terrestres, digamos, ¿no? Y eso lo vemos en los libros sagrados, en las mitologías, en los mitos, en fin, en mucha bibliografía y mucha información que anda por ahí en la vuelta, que también la vamos a comentar acá en la medida que vayamos transitando esto, ¿no? El asunto es que por esa razón no nos vamos a salir de lo que es el fenómeno ovni, el contacto extraterrestre, pero al mismo tiempo, como el ser humano también ha tenido un proceso de desarrollo bastante importante por sí mismo y por mérito propio, también vamos a incluir en esta formación lo que tiene que ver con la espiritualidad original del planeta Tierra, ¿no? Entonces vamos a hablar también acerca de algunos filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates, Nietzsche, en fin, Hume y tantos otros. ¿Por qué? Porque el ser humano también tiene mucho que enseñar, no solamente a nosotros mismos, sino que también a estos seres extraterrestres. Estos seres extraterrestres siempre nos han dicho que el ser humano es una suerte de, de bebé de probeta por medio de los cuales ellos también aprenden. Los guías extraterrestres aprenden por medio de la asociación, acá hay otro amigo que está entrando, por medio de la asociación de ideas y de las estadísticas, y nosotros aprendemos no solamente por la asociación de ideas, sino que también por el choque de la experiencia. Es algo que ellos no poseen, el choque de la experiencia. Ellos se comportan como si fueran una suerte de abejas. Cada uno hace lo que tiene que hacer y no tiene la posibilidad de optar. Nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones, pero donde la evolución es dual. Nuestro ego se desarrolla gracias a la dualidad, y la dualidad nos presenta ante desafíos que tenemos que superar muchas veces, y esta dualidad es la que nos permite precisamente el desarrollarnos, ¿no? Gracias también a que tenemos un sistema nervioso que nos involucra con el medio ambiente y por el cual también nos dejamos guiar, ¿tá? Tanto las sensaciones como las emociones, las percepciones. Eso nos da la posibilidad de poder desarrollarnos también a veces, gracias también a la prueba y al error. Entonces, el enfoque que tiene la formación es un enfoque no solamente en el marco del fenómeno ovni del contacto extraterrestre, sino que también en lo que tiene que ver con el marco humano, digamos, ¿no? No solamente lo que tiene que ver con la espiritualidad por propio desarrollo que ha llevado a la humanidad a lo largo de todo este tiempo, sino que también por medio del intelecto. Así que bueno, la formación tiene que ver un poco con todo eso por las razones que les acabo de comentar. Así que nada, el formato de nuestro trabajo tenía que ver con 5 elementos fundamentales, que habíamos hablado de la medusa, eso ya lo habrán visto en el video, habíamos hablado del camello, habíamos hablado del león, del niño y finalmente del suprahumano. Y en ese sentido, lo que vamos a continuar en esta línea de trabajo tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con la espiritualidad, pero le vamos a dar, vamos a tratar de vincular, mejor dicho, la espiritualidad con lo paranormal. ¿Por qué con lo paranormal? Bueno, porque digamos que está de moda. El tema de lo paranormal hoy en día está bastante de moda. Hay muchos grupos que estudian lo paranormal, pero solamente desde un enfoque. No,
no le atribuyen no le atribuyen un vínculo con lo espiritual. Algo que para nosotros siempre ha estado vinculado. Desde que comenzamos a investigar todo esto que tiene que ver con el fenómeno OVNI y con el contacto extraterrestre en el año 88, supimos de que no eran temas ajenos. El fenómeno OVNI no era algo ajeno a la espiritualidad, ¿no? Por muchas razones, pero hoy vamos a tratar de profundizar un poco más en esto, la espiritualidad y lo paranormal en un sentido amplio, no solamente en un sentido relacionado a los ovnis. Así que vamos a comenzar con eso. En cuanto a lo que tiene que ver con la espiritualidad, no podíamos dejar de lado comentar algo acerca de Dios, de diferentes enfoques. De acuerdo a lo que nos han dicho los guías extraterrestres, para ellos al menos, Dios se encuentra en todos lados. Dios, nosotros formaríamos parte de Dios. Dios estaría incluido en nosotros y nosotros estamos también incluidos en Dios. No hay fronteras entre una cosa y la otra, digamos, ¿no? Precisamente en Morlen, en Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, hay una suerte de templo gigantesco donde se encuentran los 24 ancianos. Yo sé que esto a algunos les puede caer un poco extraño, pero en la medida que vayamos profundizando vamos a ir hablando de todo esto. Ténganme paciencia, por favor. El asunto es que en ese templo hay una representación de Dios, y esa representación de Dios es una planta. Es bien interesante, una planta que tiene características importantes porque la planta se mueve para todos lados, es una especie de animalito, una especie de mascota, entre comillas, pero es una planta, no es mamífero, es una planta que parece como un animalito que anda por todos lados. Para ellos la representación de Dios es eso, que tiene que ver precisamente con la naturaleza, ¿no? Así que bueno, y en este sentido, en relación precisamente a la naturaleza, era una de las ideas que tenía Baruch de Spinoza, un filósofo, un ser humano, cuasi común y corriente. Para él Dios tenía determinadas características. Y vamos a hablar brevemente sobre cómo veía Baruch de Spinoza o qué visión tenía acerca de Dios. Una visión bastante distinta a la tradicional, pero al mismo tiempo muy profunda, ¿no? Para Spinoza, Dios no era un ser externo, digamos, a nosotros, sino que al contrario, Dios era inmanente, digamos, es decir, estaba presente en todo lo que existe, ¿no? Inmanente a todo lo que se encuentra, en cada árbol, en cada piedra, en nosotros mismos. Entonces, Baruch de Spinoza decía, Dios es la naturaleza misma, no hay una fuera de Dios, porque todo forma parte de él, ¿no? También decía de que Dios es infinito, por lo tanto, ¿no? Pero no solo en tamaño o en poder, sino en atributos también. Tenía infinitos atributos. Nosotros apenas conocemos dos partes de estos atributos, que son el pensamiento, como lo mental, por ejemplo, o lo consciente, y él hablaba también de la extensión, es decir, lo físico, lo que ocupa lugar, pero al mismo tiempo hay infinitos atributos, no solamente estos dos, atributos que ni siquiera podemos imaginar. Otra idea importante sobre Dios que tenía Spinoza era de que Dios no había sido creado por nada y no necesitaba nada para poder continuar, digamos, o para poder preexistir. Él decía que Dios era necesario, que existe por lógica propia, es decir, la lógica de alguna manera nos dice de que algo más allá de nosotros tiene que existir, por el simple hecho de que no puede no existir, es lógico que Dios exista, ¿no? Es causa de sí mismo, Dios también al mismo tiempo es causa de sí mismo. Recuerdo de que Platón hablaba del motor inmóvil, un motor que mueve a todo lo demás, pero no hay nada que lo mueva a él. Es la causa misma de sí mismo. O como él decía en latín, causa sui. Él es la causa de sí mismo. Es decir, de que Dios no necesita nada externo para poder ser, digamos. Y después, por último, y esto es bien importante, las leyes de la naturaleza son para Spinoza las leyes de Dios. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de las leyes físicas como la gravedad, el crecimiento de una planta, el ciclo del agua, estamos hablando de cómo Dios actúa, cómo Dios se manifiesta. Desde este punto de vista, no existiría eso que nosotros mencionamos por ahí como los milagros. No hay interrupciones en estas leyes. Todo lo que pasa en la naturaleza es una expresión de lo divino. Resumiendo, para Spinoza, Dios no está ni lejos ni separado de nosotros. Es el todo, es la lógica del universo. Nosotros somos una pequeña
parte consciente de la totalidad de Dios. Por eso es que Spinoza decía, Deus sive natura, Dios o la naturaleza, y le asignaba el mismo valor de verdad tanto a la naturaleza como a Dios. Entonces, haciendo un poco de resumen de todo esto, él no pensaba en Dios como una persona o como un ser separado que nos mira con los pies apoyados en la tierra, digamos, desde afuera, sino como la sustancia que lo contiene todo. En ese sentido, todo lo que existe, tanto las personas como los animales, como las plantas, como los pensamientos, como las emociones, son modos de expresión de esa sustancia, digamos, que es Dios o la naturaleza. La eternidad del espíritu, Spinoza la veía de una forma distinta. Nosotros a veces hablamos de que somos esencias, que nuestra esencia también es parte de Dios, está vinculada a Dios y que tenemos una esencia ilimitada, digamos, una esencia eterna, pero el enfoque que le damos a esta esencia es un enfoque personalista, es un enfoque egoico, como que nuestro ego de alguna manera o nuestra personalidad se va a sostener en el tiempo eternamente, viviendo diferentes experiencias, vida tras vida, cuerpo tras cuerpo, y realmente desde el enfoque Spinoza esto no sería así. Hay una esencia sí que es eterna, pero no necesariamente es eterno nuestro ego, nuestra personalidad. Es como si todo el universo fuera un océano y nosotros fuéramos las olas en la superficie del océano, ¿no? Distintas, únicas, eh, inseparables del agua que las forma, pero al mismo tiempo momentáneas, finitas en cuanto al tiempo y en cuanto a sus procesos de desarrollo también. Cuando pasa la ola, el agua sigue ahí, digamos, y la ola dejó de existir, pero su esencia sigue siendo sustentada o vinculada al mar, ¿no? El agua sigue ahí, porque la ola nunca fue distinta a lo que es el océano. Eh, en definitiva, Spinoza, al fin y al cabo, es considerado un filósofo panteísta, digamos, ¿no? Es uno de los filósofos más representativos de lo que tiene que ver con el panteísmo. El panteísmo es la idea de que Dios y la naturaleza son la misma cosa, tienen el mismo valor de verdad, como dije hace un momento, o que todo lo que existe es una manifestación de Dios, distinto a lo que tiene que ver con el politeísmo, ¿no? Cuando estamos hablando de politeísmo es la creencia de que hay muchos dioses y de que cada uno de estos tiene una personalidad, tiene poderes, y esos poderes tienen un dominio en particular, y estos poderes se relacionan con con facultades, por ejemplo, o con atributos que tienen que ver con el amor, con la guerra, ¿eh? En fin, como por ejemplo los romanos, ¿no? Y hasta los griegos eran politeístas, ¿m? Que no tiene nada que ver con el panteísmo en el sentido de que Dios estaría en todos lados, digamos, ¿no? En la naturaleza, Dios o la naturaleza. Esta es la visión más profunda de lo que nos han comentado los extraterrestres a lo largo de todo este tiempo, por lo menos del año 74 a esta parte. De acuerdo a los guías extraterrestres, Dios se encontraría en todos lados y ellos lo representan como una especie de plantita animal que anda por ahí en la vuelta en uno de sus templos, digamos. Ahora, teniendo algo o una noción de lo que consideramos que podría llegar a ser Dios, fíjense que uso mucho el relativismo porque en realidad somos muy ignorantes en este sentido. Simplemente traté de acercarme, no sé si ni siquiera creo que medio milímetro, pero por lo menos di una introducción de lo que podría llegar a ser Dios, digamos, ¿no? Este, y en este sentido, esto me da la plataforma como para hablar un poquito acerca de lo que es la espiritualidad, ¿no? Cuando estamos hablando de la espiritualidad, estamos hablando de una palabra que dice mucho y que está muy trillada hoy en día, pero que pocas veces nos detenemos a reflexionar en la profundidad que tiene, ¿no? Y para entender qué es la espiritualidad, primero tenemos que ir al corazón de lo que es la palabra espíritu. ¿Qué es el espíritu? Un término también bien trillado por ahí en las redes. El término espíritu viene del latín que es spiritus, que significa soplo, o aliento, o respiración, o algunos lo asocian también con la fuerza vital, ¿eh? En griego se dice neuma, que también hace referencia a ese aliento invisible que nos anima, ¿eh? En sánscrito, por ejemplo, una de las lenguas más antiguas del planeta, tenemos la palabra prana, que se refiere directamente a esa energía vital que da vida a todo lo que existe. Desde un ser humano, una planta, un pájaro, hasta una roca que aparentemente sería inerte, pero que tiene
vibración y que por lo tanto vive. Esto nos dice algo bien importante y es que el espíritu no es algo externo, que no es algo lejano o no es algo abstracto, digamos, sino que más bien es una fuerza vital que nos anima, que nos da la vida, que está en movimiento junto con nosotros, que es constante, pero que al mismo tiempo no se ve, pero se siente, se percibe. Eh, las emociones podrían tener que ver con esto. De ahí, por ejemplo, las expansiones de conciencia. Cuando hay una expansión de conciencia, cuando estamos hablando de una expansión de conciencia, no estamos hablando de un globo que se infla, sino que es nuestra potencial, nuestra capacidad y es el hecho, el acto de poder vincularnos de una forma más profunda con todo lo que nos rodea. Uno siente emociones que lo tocan. Ahí digamos que de alguna manera estamos sintiendo lo espiritual. Eh, en la Biblia, que creo que es lo que está por ahí, dice lo siguiente: en principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu de Dios, del cual habla el Génesis 1:2, en hebreo es Ruach Elohim, una expresión que también se puede traducir como un gran viento, una gran fuerza. Es decir, de que el espíritu se manifiesta como algo que se mueve, que es invisible, que genera al mismo tiempo orden en medio del caos y que precede a toda la creación, digamos. En relación o conectando esto que tiene que ver con el viento, con Dios, con el aliento, con el espíritu, Jesús también lo expresó de una forma bien, bien interesante. Él decía, él decía, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del espíritu. Es bien interesante la definición que da a las personas que nacieron del espíritu. Después habla más adelante, ahora no recuerdo la cita textual, pero habla de que es necesario volver a nacer para acceder al reino de Dios. Y bueno, y ahí le hacen algunas preguntas, pero ¿cómo una persona ya estando viva puede volver a nacer? Y esto acá un poco nos recuerda a Nietzsche también, si bien Nietzsche y Jesús tienen sus diferencias, digamos, epistemológicas, pero hay puntos de conexión bien interesantes. Nietzsche decía de que para poder llegar a ser libre, de que para llegar a ser suprahombre o superhombre había que mirar a las flores desde su altura, como queriendo decir de que había que retornar a ese estado de niño que muchos de nosotros hemos perdido. Y en ese sentido el niño también se mueve como el viento, se mueve como el aire, va a donde siente ir, se guía por su intuición, por su instinto, por sus emociones, digamos, y va a donde siente ir y no expresa de lo que debería ser, digamos, ¿no? Ya lo hemos hablado en la reunión anterior. Esto, volviendo a Nietzsche, nos recuerda el concepto del amor fati de Nietzsche que decía amar al destino. El amor fati es amar al destino, amar a lo que hay, sea lo que sea, abrazarlo y danzar con eso, aceptar lo que viene, con gratitud y sin resistencias, ¿no? Como una parte es como una suerte de entrega a un plan mayor que está por fuera de lo que uno puede querer. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial, ¿qué es la espiritualidad? Podríamos decir de que la espiritualidad es tomar contacto y ser ese soplo de vida, ese soplo vital, llegar a ser eso, con llegar a ser uno con esa fuerza invisible que da sentido y que da dirección a nuestra vida, ¿no? Que le da dirección y sentido a la existencia. Es como cultivar una mirada profunda, digamos, hacia adentro, pero hacia todo lo que nos rodea. Es de alguna manera aprender a escuchar lo que nos dice el corazón, lo que siente el corazón. No se trata necesariamente de religiones, no se trata de dogmas, sino de una actitud que de alguna manera nos apertura a lo distinto. Una actitud de apertura, de asombro, de humildad frente a los misterios que se presentan en la vida, ¿no? Y sobre todo de una disposición a ser guiados por lo que es, como el viento. Eh, porque el viento precisamente es lo que nos da vida. Entonces,
volviendo al Génesis, vamos a leer por ahí. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en el Edén y pasó allí y puso allí al hombre que había formado. Esto es bien interesante. Y sopló en su nariz aliento de vida. Dios sopla en el ser humano el aliento de vida. Entonces aquí podemos observar de que la expiración de Dios es la inspiración del ser humano. Y cuando el ser humano, tarde o temprano, expira, porque eso nos va a suceder, deberíamos volver a reintegrarnos con el aliento divino, volver al origen, volver a la fuente de lo que tanto se habla por ahí. Si nosotros vemos estos versículos un poco más arriba, un poco más abajo, vemos de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero ser creado a imagen y semejanza no significa la identidad, ¿tá? No significa la igualdad. ¿Por qué les digo esto? Porque está muy trillado en las redes la famosa frase, al mismo tiempo muy trivializada, que dice por ahí, somos dioses. Sí y no. Sí, por lo que ya les comenté desde que comenzó la reunión hasta ahora. Y no porque estamos determinados estructuralmente. Y gracias a eso nos podemos manifestar en este plano. ¿Tá? Si fuéramos viento, solamente viento, seríamos algo que se está moviendo por ahí, no tendríamos la posibilidad de poder percibir por medio de los sentidos orgánicos, por medio del sistema nervioso, y si no podemos sentir, no podemos percibir por medio de un cuerpo que nos dé la posibilidad de vincularnos con el medio ambiente, no podemos aprender. Si no podemos aprender, no hay, valga la redundancia, aprendizajes para la comprensión, que son los que llegan al alma. La comprensión son los aprendizajes, es el conocimiento que toca el alma y que después se va a manifestar gracias a la conciencia por medio de los hechos. Esto ya lo hemos hablado por ahí también, pero siempre es bueno insistir en este sentido. Entonces, sí somos dioses, entre comillas, ¿tá? Pero al mismo tiempo estamos limitados estructuralmente. Somos Dios en potencia, como dijera Aristóteles, ¿no? Somos Dios en potencia. ¿Qué significa esto? Que tenemos que caminar para volver en algún momento a reintegrarnos con ese aliento de vida. Y eso, eh, para eso se necesita una labor a lo largo de mucho tiempo. A eso aspira de alguna manera la rueda del samsara. En algún momento dejar de reencarnar para poder integrar la conciencia individual a la conciencia universal. Algunos hablan por ahí, por ejemplo, del samadhi. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Es decir, que de la forma en que se dice en las redes sociales de que somos dioses, no, de esa forma no. Un ejemplo clarísimo, si yo quisiera respirar abajo del agua, bueno, me ahogaría, ¿no es cierto? Si yo me tiro de la punta de un edificio pensando en que soy Dios y que puedo volar, bueno, voy a terminar aplastado en el suelo. ¿Por qué? Porque estamos estructuralmente determinados y es lo que nos da la posibilidad de poder manifestarnos en este plano. Y al mismo tiempo de no ocupar el espacio de otros. Todo ser, todo individuo, toda cosa es única en el universo y por lo tanto tiene una causa, ¿sí? Que es única y al mismo tiempo tiene un propósito que es único. Todo individuo tiene un propósito que es único. No hay dos personas que tengan el mismo propósito, así como no hay dos engranajes en un reloj que tengan exactamente la misma forma y que al mismo tiempo cumplan la misma función. Si esto sucediera, si en el reloj hubieran dos engranajes exactamente con la misma forma y que tuvieran exactamente la misma función, uno no tendría razón de ser. Uno básicamente no tendría propósito. Es decir, que ¿somos dioses? No, como se habla ahí en las redes, no, no somos dioses, porque estamos estructuralmente determinados. Al mismo tiempo, sí tenemos la posibilidad de poder hacer algunas cosas, pero dentro de un determinado marco de acción. Y este marco de acción está determinado precisamente por nuestro desarrollo de conciencia, por nuestra conciencia. ¿Sí? El marco de acción que tiene un presidente, por ejemplo, no es el mismo marco de acción o marco de manifestación en el cual yo puedo ejecutar cosas. ¿Sí? No es lo mismo. Y eso lo da, en el caso de la espiritualidad, la conciencia. ¿no? Entonces tenemos un elemento, tenemos un marco, tenemos una frontera en la cual podemos interactuar con el medio ambiente, formarlo, transformarlo y recrearlo, pero dentro de determinados límites.
¿Mm? Límites que al mismo tiempo son guiados por los propios hermanos mayores, entidades superiores, maestros, en fin, que dicen, sí, podés ir, pero hasta un determinado lugar, más no te vamos a dejar. Es como quien tiene un hijo y lo deja caminar acá en un determinado lugar, pero no lo deja salir a la calle con 4 años, ¿no es cierto? Hay determinados límites también desde el punto de vista evolutivo. Y qué bueno que sea así, porque si no ya no, ya el ser humano se hubiera destruido hace bastante tiempo, ¿no? Volviendo a qué es la espiritualidad, si bien el diccionario, digamos, ofrece una definición inmutable para lo que es el término de la espiritualidad y la designa como naturaleza o condición de lo espiritual, nosotros vamos a profundizar un poquito más sobre eso, ¿no? El término espiritualidad, que se encuentra a veces en los textos filosóficos, comenzó más o menos en el siglo XVII y no tiene un contenido específico relacionado solamente a la religión. Indica más bien una cualidad, digamos. La espiritualidad es una cualidad de lo que es espiritual, de lo que es independiente de alguna manera de la materia. Aquí pueden haber algunos desacuerdos o algunos conflictos en el sentido de que el espíritu es distinto a la materia, el espíritu es distinto al cuerpo. Eh, no sé si meterme en esa cuestión ahora. Vamos a seguir de largo. El término espiritualidad es un concepto, digamos que relativamente nuevo, como les dije, surgió no hace mucho tiempo, y generalmente se vincula con la dimensión que no solamente abarca a lo religioso, sino que tiene que ver con la experiencia interior, con prácticas ascéticas, como por ejemplo las que realizaban los, eh, los cristianos después de Jesús. Y también dentro de las tradiciones orientales hay prácticas ascéticas que se relacionan con lo espiritual, que buscan de alguna manera la conexión personal con lo divino a través de la mística, pero también a través de, por ejemplo, del dolor. Los nativos, hay tribus nativas americanas donde vivían iniciaciones por el dolor que los conectaba con el universo de lo espiritual por medio del sufrimiento, por medio del sacrificio, entre comillas, ¿no? Entonces habían procedimientos. Hay una película por ahí que se llama Un hombre llamado Caballo, que era el personaje era alguien occidental que quería involucrarse con unas tribus nativas y bueno, tuvo que vivir una serie de iniciaciones y una de esas iniciaciones tenían que ver con el dolor para poder acceder a estados distintos de la conciencia, ¿no? Bien, valga la redundancia, bien distinto a lo que hoy sucede, donde se accede a estados alterados de la conciencia mediante otras herramientas más complejas, digamos. Por ejemplo, los psicodélicos o los alucinógenos o las plantas sagradas, de las cuales vamos a hablar también dentro de unas 4 o 5 semanas más. El asunto es que el ser humano ha intentado crear métodos para acercarse a lo divino y la religión tiene que ver con eso. No por nada, religión viene del latín que significa religare o reunir. Da siempre esa necesidad de reunir lo material con lo espiritual, en el supuesto caso, desde nuestro punto de vista, de que sean cosas distintas. Pero eso vamos a profundizar un poco más adelante. Entonces, antes de meternos de lleno con esta pregunta de qué es la espiritualidad, conviene que nos detengamos un momento en dos conceptos que son fundamentales, ¿no? Y de cómo esto se manifiesta con el fenómeno, digamos, ¿no? Con lo paranormal, ¿no? Y en este sentido, quiero tocar dos definiciones, ¿no? Que vienen precisamente de la filosofía, ¿no? Que es el fenómeno y el noumeno, porque generalmente hablamos de los fenómenos paranormales y no tenemos en cuenta a veces qué es el noumeno, que es de lo que les quiero hablar ahora. Y es una distinción bien importante y al mismo tiempo necesaria si queremos sumergirnos en estos temas, ¿no? Esta distinción entre el fenómeno y el noumeno fue planteada de forma muy clara por Kant, por Immanuel Kant, por allá por el siglo XVIII. Kant, en una carta que se dirigía a su colega Hertz, muchos habrán escuchado hablar del Hertz, por ahí el megahertz, bueno, por ahí viene la mano. Kant le escribió una carta a su colega Hertz, porque en aquellos tiempos estas personas abarcaban muchas cosas, no solamente lo filosófico, sino que también lo científico. Había como una especie de integración de ambas cosas, ¿no? Hasta que después, bueno, todo eso de alguna manera se dividió y hoy, al separarse la filosofía de la ciencia, estamos como estamos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El asunto es que Kant le escribió a su colega, a Hertz,
eh, y le manifestaba una inquietud que era bien singular, ¿no? Él se preguntaba básicamente cuál es la verdadera relación entre lo que representamos mentalmente y el objeto en sí mismo. Tenemos el objeto y la representación que nosotros nos hacemos de ese objeto. O dicho de otra manera, ¿vemos las cosas como son realmente o como podemos percibirlas? ¿Mm? Y esto es bien interesante, porque ¿cuántos de nosotros habrá creído ver a una persona muy conocida del barrio y no era la persona? Simplemente lo interpretamos así por el parecido. Un ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos los oasis, ¿no? Una persona está muy sedienta en el desierto, ve a la distancia una, una, una laguna en el medio del desierto con palmeras, se tira y se clava en la arena. Y realmente no era lo que percibía, eran cosas distintas. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Qué relación existe entre lo que nosotros representamos mentalmente de una cosa y la cosa en sí? Y esta pregunta era la que inquietaba a Kant. De esa duda surge la diferencia entre lo que él llamó el fenómeno y el noumeno. El fenómeno, según Kant, es aquello que percibimos con nuestros sentidos, lo que podemos ver a la distancia, una manzana, por ejemplo, es lo que percibimos de la manzana. Es el mundo tal como se presenta a nuestras estructuras mentales. ¿Tá? Vemos una manzana y ya intuimos de que es una manzana, pero bien podría ser la foto de una manzana y no necesariamente la manzana, podría ser la foto. Y estamos engañados porque la foto representa muy bien a la manzana, pero no es una manzana, es una foto. Espero estar explicándome de la mejor manera. Es decir, que tenemos al objeto, que podría ser la manzana, y cómo nos representamos eso. Y esto tiene que ver con nuestros esquemas mentales, con nuestros esquemas de pensamiento, tiene que ver con nuestras creencias, con nuestras memorias, tiene que ver inclusive hasta con nuestro lenguaje. Es decir, lo que vemos, oímos, lo que tocamos, lo que intuimos, está influenciado de alguna manera por cómo estamos construidos internamente, y por nuestros sentidos, por nuestra forma de percibir al mundo, que también tiene que ver con un proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo. Por eso dos personas a veces experimentando un mismo hecho, pueden sentir cosas totalmente diferentes o pueden de alguna manera racionalizarlas desde lugares totalmente diferentes. Entonces tenemos la cosa en sí misma y al mismo tiempo tenemos cómo nosotros percibimos esa cosa en función a todos nuestros procesos internos. Una manzana para mí podría representar algo, pero para otra persona una manzana podría representar una cosa totalmente distinta. Si, volviendo al ejemplo de la manzana, para mí una manzana podría ser algo delicioso, que es apetitoso para comer, pero si esa misma manzana se la mostramos a otra persona que estuvo 3 años comiendo manzana, bueno, no la va a sentir de la misma manera que nosotros, no va a representar lo mismo. Si ve esa manzana, si estuvo 3 años comiendo solamente manzana, seguramente le cause náuseas la manzana. Entonces, por un lado tenemos el fenómeno y por el otro lado tenemos el noumeno, que el noumeno es la cosa en sí misma, tal como es realmente, pero al mismo tiempo por fuera de nuestra percepción. Jamás podemos ubicarnos en la situación del noumeno, pero sí nos podemos parar desde el lugar de la percepción del fenómeno. Ahora bien, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante esta diferencia cuando hablamos de lo paranormal? Cuando hablamos de lo que no es normal, entre comillas. ¿Por qué es importante haber hecho esta diferencia entre el fenómeno y el nómeno? Porque un fenómeno es considerado paranormal al ser percibido o al ser de alguna manera experimentado, pero que al mismo tiempo escapa de los marcos habituales que usamos para comprender la realidad. Es decir, es algo que nosotros estamos percibiendo por medio de los sentidos, pero que no logramos comprender. ¿Tá? No se encuentra dentro del marco explicativo que nosotros poseemos, por lo menos en el momento. Es decir, se presenta como algo que no encaja en nuestras categorías mentales, digamos, ¿no? Ni en las leyes conocidas por la ciencia. Por ejemplo, si esta lapicera que tengo acá empieza a volar, va a haber un conflicto interno en mí, cómo la lapicera está volando sola. Porque dentro de mi marco conceptual, esta lapicera tendría que caer al suelo y no cae, resulta que está volando. Ahí entra el conflicto y ahí aparece la definición de lo paranormal, algo que está más allá de lo normal. Pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado con
con cómo nosotros podemos definir internamente esa situación, ¿no? El hecho de que la lapicera comience a volar. Porque algo que no encaje en nosotros o en nuestro marco explicativo no significa que no exista, ¿no? Puede tratarse simplemente de una manifestación del noumeno, ¿no? Que no logra ser completamente traducida al lenguaje del fenómeno. Es decir, puede ser que sea algo que simplemente sea yo quien no le encuentre explicación. Y no por eso tiene que ser paranormal. ¿Mm? Por ejemplo, si hoy en día una persona, vamos a usar la imaginación, eh, vamos a una tribu alejada que no tuvo, que no ha tenido y que no tuvo contactos con la civilización desde que surgió la vida. Nosotros le presentamos un celular y nos comunicamos con un amigo que está en otro lado en el otro lado de la selva. Para esa persona, para ese nativo, lo que estamos haciendo nosotros, comunicarnos por medio del celular, podría ser paranormal, digamos, pero realmente no lo es. No entra en su marco explicativo. Cómo una persona se puede comunicar a la distancia con otra con una cajita negra y de colores. En resumen, un fenómeno es paranormal cuando lo percibido no puede explicarse con los marcos habituales explicativos que tiene cada uno de nosotros o que tiene la ciencia por el momento, porque la ciencia también evoluciona y se desarrolla. Y lo que hoy podría ser paranormal, mañana no lo es. También linda con esto la definición de milagroso. ¿Qué es al final lo milagroso? Bueno, son efectos de causas desconocidas. ¿Mm? Eh, a Jesús, por ejemplo, caminaba en el agua. Para nosotros es un milagro, sí, realmente es un milagro. ¿Cómo pudo lograr el efecto de caminar sobre el agua? Bueno, no lo sabemos. Escapa a las causas que nosotros podríamos conocer. Entonces de ahí definimos lo milagroso. Lo milagroso tiene que ver con causas, con efectos de los cuales son desconocidas sus causas. ¿Mm? Y que tienen que ver también al mismo tiempo, con lo trascendente. Esto nos está mostrando de alguna manera de que los bordes de nuestra percepción, lo que nosotros podemos percibir y sentir, eh, eh, puede ser que mañana se extienda a otras cosas, a otras definiciones, eh, y que no sean realmente un problema. Lo que hoy es desconocido, lo que hoy es paranormal, mañana podríamos darle una explicación concreta y racional. Y al mismo tiempo puede ser una puerta hacia un conocimiento más amplio. Lo que hoy es paranormal, mañana nos podría dar la posibilidad de poder acceder a un conocimiento más profundo de la realidad. Y de ahí la importancia. Ahora, una vez que dimos la definición de espiritualidad, de Dios, de espíritu, de espiritualidad, y de paranormal, de lo paranormal, cómo se conecta con todo esto, ¿no? Existe una conexión. Volviendo un poco a esta distinción que se introdujo de alguna manera en la obra de Kant, la obra se llamaba Crítica de la razón pura, crítica de la razón pura. Allí dice de que un objeto que se conforma a nuestra semejanza, digamos, que se conforma hacia nosotros mismos, es básicamente el fenómeno. Es decir, que nosotros tenemos el objeto, ¿tá? Y este objeto se conforma a nosotros, es lo que creemos de él, digamos, ¿no? Y esto es bien interesante. Ya les di el ejemplo de la manzana. De alguna manera creemos que es una manzana y no es una manzana, es un pedazo de cartón. Y en este sentido, en la medida en que vamos desarrollando y que vamos reconociendo al fenómeno y sumergiéndonos en él y tomando contacto con él y nos damos de que realmente no es una manzana, sino que era una fotografía, ¿eh? Eh, va cambiando algo en nosotros. Heidegger, otro filósofo más contemporáneo, digamos, hablaba, hablaba del design. ¿Tá? Él decía de que, a ver cómo les digo, él decía de que nuestro entorno, de que nuestro medio ambiente tenía la propiedad de poder transformarnos, de poder generarnos, de poder, eh, sí, digamos, de poder influenciarnos, transformarnos. ¿Tá? Este, por ejemplo, una flor me florea, me hace algo de flor. Es decir, todo lo que se encuentra en nuestro entorno también nos forma, ¿tá? Nos produce al mismo tiempo. ¿Esto qué significa? Significa al mismo tiempo de que estamos en constante cambio. Por eso es que al mismo tiempo tenemos que cada tanto revisar nuestros paradigmas ontológicos. ¿Tá? ¿Qué es esto? ¿Quién soy yo hoy? Hoy yo no soy la misma persona que hace 3 meses atrás.
siempre les hablo del estómago. Las células del estómago cambian cada 24, 25 días, si no recuerdo, no, cada 4 días, perdón. Las células de la piel cambian cada 23, 24 días. Es decir, mi piel no es la misma piel que tenía hace un mes atrás. La célula de mi estómago tampoco. Mi personalidad tampoco es la misma que la de hace un año atrás. Entonces, ¿quién soy yo hoy? ¿Ah? ¿Qué es lo que quiero hoy? ¿Qué deseo hoy? ¿A qué aspiro hoy? ¿Mm? ¿Estoy en el lugar donde quiero estar hoy? ¿Eh? Revisar nuestros paradigmas antológicos cada tanto tiempo. ¿Cuáles son mis elementos de referencia hoy? ¿Mm? Son los elementos de referencia que de alguna manera nos permiten construirnos, sostenernos como ser, todo lo que nos rodea y nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué elementos me constituyen? ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué ideales persigo? Eh, ¿Cómo me estoy construyendo ahora? ¿Cómo experimento la vida en relación con las vivencias cotidianas? ¿Tá? ¿Cómo me enfrento ante la tristeza, ante la angustia? ¿Cómo me enfrento ante la alegría? ¿Eh? ¿Cuál es mi propósito? Y esto es bien interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el propósito de todos los seres humanos, la misión cósmica de la cual tanto se habla por ahí, no es algo estático, no es algo inamovible, no es algo permanente. Mi misión cósmica va cambiando en función a mi expansión de conciencia. ¿Mm? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Tu misión cósmica hoy puede ser una cosa y mañana, cuando nuestra conciencia se haya desarrollado más, puede ser otra, porque en función a nuestra expansión de conciencia, nuestro marco de acción se va ampliando y eso implica de que podemos influir en el medio ambiente de otra forma, de una forma distinta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente mi misión cósmica es mi potencial de poder transformar el medio ambiente. ¿Tá? Y al mismo tiempo no existe una misión cósmica que esté desvinculada del resto de las misiones cósmicas de los individuos en este planeta. Pero no estar siendo muy rápido, ¿no? Entonces acá vimos algo que tiene que ver con lo paranormal, el fenómeno y el noumeno. Entonces, recapitulando un poco, ¿cuándo hablamos de que un fenómeno es paranormal? Cuando hablamos de un fenómeno, nos referimos a algo que es accesible a nuestros sentidos, pero que no necesariamente podemos comprender en su totalidad. ¿Tá? Nuestra percepción nos da una imagen del fenómeno, pero esa imagen puede ser incompleta, ¿tá? O puede ser inclusive engañosa, ¿tá? Como los ejemplos que les di hace un rato, ¿no? En el caso de un ovni, no sabemos por qué está ahí, no sabemos cómo llegó ahí, ni qué es exactamente lo que estamos observando cuando estamos hablando de un ovni, un objeto volador no identificado. ¿Tá? No lo podemos definir tampoco como un vehículo extraterrestre dirigido, es algo a la distancia, es una luz que prende o apaga o es verde o amarilla, pero no podemos aventurarnos a priori eh, en decir de que es una nave procedente del cosmos. ¿Mm? Por lo tanto, en un fenómeno paranormal hay dos elementos que son desconocidos, tanto la naturaleza del objeto en sí, ¿tá? Y las causas que permiten la existencia de ese fenómeno, de ese objeto. Es todo totalmente desconocido. ¿Sí? Es decir, que volviendo al tema del fenómeno ovni, veo una luz en la noche, ¿sí? Que está suspendida en el aire. Yo no puedo decir de que sea una nave extraterrestre a priori. En principio es una luz que está suspendida en el aire. ¿Me explico? Esa luz suspendida en el aire en la noche para nosotros es un fenómeno, no necesariamente paranormal. ¿Sí? Podría ser un globo que se estacionó a una determinada altura de la superficie terrestre, un globo que tiene una luz, podría ser un dron, muchas cosas, pero no lo puedo caracterizar a priori de que realmente sea una nave. A no ser, así como te digo una cosa, te digo la otra, a no ser de que haya habido una comunicación previa, un contacto previo, una comunicación que diga, bueno, tal día, a tal hora, salgan al campo, que ahí nos van a ver. Ahí el margen de interpretación se achica un poco más. ¿Tá? Porque si hubo una comunicación por parte de un guía que te dijo, bueno, a las 9 de la noche del sábado, de tal sábado, tiene que estar en tal lugar, y se ve algo, el marco se achica un poco más. Pero al mismo tiempo tampoco podemos definirlo exactamente. Bueno, ahora que ya tenemos o que de alguna manera investigamos los conceptos fundamentales que tienen que ver con el fenómeno, el nómeno, el espíritu, la espiritualidad, la percepción, hasta por ahí nomás, vamos a empezar a realizar algunas interrogantes, digamos, ¿no? Y acá viene un interrogante interesante. ¿Ser testigo de un evento paranormal garantiza la real extrañeza del observado?
observar esa luz suspendida en el cielo sin que haya una comunicación previa, ¿realmente garantiza de que ese objeto sea extraño a la Tierra? Y no, lamentablemente no, no lo garantiza. ¿No? Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Todo lo que se percibe como extraño en sí mismo, como extraordinario, no necesariamente es paranormal. A veces lo que se reporta como un ovni puede ser la aparición o la manifestación de algo fuera de lo común, obviamente, pero puede terminar siendo algo tan sencillo como una bolsa de nylon flotando en el viento, ¿no? Al mismo tiempo puede llegar a ser un BED, un vehículo extraterrestre dirigido. Entonces la percepción de lo paranormal no garantiza la naturaleza extraordinaria del objeto que se está observando. ¿Tá? La clave está en cómo nosotros interpretamos eso. ¿Mm? Y esa interpretación está inevitablemente atravesada por nuestras creencias, por nuestras emociones, por nuestro contexto. Por ejemplo, si hubiera una suerte de secta o grupo semisectario o pseudo místico que cree fehacientemente de que todo lo desconocido que vuela en el cielo y que tiene una luz en la noche es una nave extraterrestre. Bueno, ellos lo van a sentir como una nave extraterrestre. Y quizás tengan expansiones de conciencia en función de esa luz que están viendo, porque lo interpretaron como una nave. Entonces realmente están sintiendo de que son seres extraterrestres que se están comunicando con ellos. Ahora, otra pregunta que suele aparecer, y esto es bien importante, ser testigo de un evento paranormal garantiza una experiencia espiritual. ¿Mm? Esto es bien, bien interesante. Digamos que sí y que no al mismo tiempo, porque tiene que ver con lo que sucede interiormente. Hay muchas personas que ven realmente un BED, un vehículo extraterrestre dirigido, y le sacan la fotografía y se reconoce que es un objeto, que no es un avión, que no es de noche, por lo tanto la fotografía fue sacada, y se dan todos los requerimientos necesarios para demostrar y comprobar de que realmente fue una nave extraterrestre. Bueno, esa experiencia a esa persona no necesariamente la puede cambiar espiritualmente. Lamentablemente no. No hay una conexión entre el fenómeno o el fenómeno paranormal y la espiritualidad. Hoy en día estamos llenos de esos ejemplos que aparecen en las radios, en la radio, estoy grande ya, que aparecen, que aparecen en internet, en los videos de YouTube, ¿no? Donde la gente tiene contacto con una nave realmente o con un extraterrestre y no la cambia para nada. No hay un vínculo directo entre el fenómeno y el desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestros procesos internos. ¿Mm? Es decir, que no depende tanto del fenómeno, sino que depende más bien del observador. Si la persona está abierta, es receptiva, o en un determinado estado de conciencia o sensibilidad espiritual, ese evento sí puede ser profundamente transformador. Inclusive, aunque el fenómeno en sí fuera ambiguo o no tuviera una explicación clara. ¿Mm? En cambio, si otra persona frente al mismo fenómeno puede sentir miedo, rechazo o simplemente puede descartar como algo importante, la experiencia espiritual no está garantizada por el evento, por lo que está viviendo, sino por el grado de apertura interior del testigo, digamos. Entonces surge una tercera pregunta: ¿cuál es el propósito de ser testigo? ¿Por qué una persona puede llegar a ver realmente una nave extraterrestre y cambiarle la vida o no? Y ahí entramos en un terreno un poco más profundo y más complejo, que también tiene la respuesta de depende. Puede ser que sí, puede ser que no, todo depende del proceso de cada uno. Hay quienes presencian un evento para despertar y despiertan y hay una expansión de conciencia, y otro para confirmar de que ya lo intuía, se produce un movimiento interno meramente intelectual y nada más, y a otro simplemente para pasar por el misterio sin siquiera comprenderlo. Lo importante es que nada es azaroso, ¿tá? Nada es casualidad. Tanto la persona que le da la posibilidad de poder acceder a un conocimiento intelectual distinto, pero que no pasa más que eso. Una persona que es totalmente indiferente, le saca la fotografía, la pone en las redes y listo, y sigue siendo la misma persona que fue hace un año atrás o 5 años atrás. Y está la persona a la cual le tocó el alma, le generó una expansión de conciencia, y bueno, y a partir de ahí se dedicó a la investigación, a la difusión, en fin. Eh, Ninguno ninguna de esas tres experiencias fue por casualidad, eso es seguro, todo tiene un propósito, ¿tá? Y no hay dos propósitos que sean exactamente el mismo,
Si tiene causa, tiene efecto. ¿Tá? Y si tiene efecto, ese efecto es el propósito, debido a una causa. ¿Tá? Es decir, que, reitero, lo importante es que nada es azaroso. En el universo todo de alguna manera tiene un propósito, aunque a veces no podamos verlo o que no se pueda comprenderlo a priori en una primera instancia. Ser testigo de algo inusual puede ser una puerta o una señal o incluso un llamado, pero lo que hacemos con eso depende de cada uno de nosotros. Entonces, el fenómeno, la apreciación del fenómeno no garantiza un desarrollo espiritual. Eso va por otros carriles, va por otros lugares, digamos, ¿no? Entonces, vamos a considerar algunas cosas. Desde una perspectiva, eh, desde la perspectiva del conocimiento, digamos, epistemológica, algunos podrían argumentar que ser testigo de un fenómeno paranormal puede llevar a una expansión de la conciencia y de alguna manera desafiar las teorías que conocen, digamos, ¿no? O desafiar las creencias sobre lo que considera la realidad. Al mismo tiempo, desde una perspectiva psicológica, la experiencia paranormal también puede motivar un sentido de la vida distinto, ¿no? Es decir, ver el mundo de otra manera. Eh, estas experiencias también pueden proporcionar un momento de profunda conexión espiritual. Una experiencia paranormal puede lograr una profunda conexión con lo espiritual, personal, íntima, lo que implica que hay algo más allá del fenómeno. Lo importante es lo que pasa por dentro de cada una de nuestras personas, por cada uno de nosotros. ¿El fenómeno tocó nuestra alma? Si es así, eh, un objeto externo, material, ¿cómo puede provocar un proceso de transformación interna? Esta es una pregunta interesante. ¿Cómo algo que está por fuera de nosotros puede cambiarnos la vida? Con el simple hecho de poder mirarlo, percibirlo, escucharlo. ¿Cómo se mueve eso internamente en una persona? ¿Mm? Y en ese sentido, valga la redundancia, le encontramos un sentido a lo paranormal. Lo paranormal nos quita del statu quo cotidiano, ¿eh? De esa llanura cotidiana. Nos ofrece una perspectiva distinta de la vida en tanto y en cuanto es algo que sucede de forma distinta, algo que rompe con las leyes o con lo que nosotros vivimos cotidianamente. Es como una suerte de sacudón, es como una suerte de llamado. Esto existe, mirá para acá que esto existe. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué nos estamos presentando ante vos? La vida que estás llevando adelante es solamente eso. No habrá algo más. Y eso genera una bifurcación en las famosas líneas de vida, digamos, ¿no? Mientras nosotros íbamos derechito hacia un lugar, eso apareció en un momento en particular de nuestra vida y nos hace cambiar de línea, cambiamos la perspectiva y decimos, pa, pucha. Entonces, ahí nosotros tomamos contacto con la realidad de que el fenómeno tiene un propósito. Y el propósito, en principio, a priori, es quitarnos 10 segundos del automatismo en el cual estábamos viviendo. Estábamos viviendo en automático. ¿Tá? Comíamos, dormíamos, trabajábamos y vemos una luz en el cielo, ¡pah! Hay un sacudón ahí. ¿Por qué se genera eso? ¿Por qué se genera? ¿Por qué le genera eso a algunos sí y a otros no? ¿Mm? Tá, me quedo por acá. Voy a dejar de compartir. No sé ni qué hora es.